Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda hora de clase del día de hoy, jueves 18 de febrero de 2021, ¿sí? Bueno, vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando el resto de los compañeros, por favor, para dar inicio a la exposición, ¿sí? Entonces, para continuar con las exposiciones de los grupos. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando el resto de sus compañeros. Listo, ahorita estamos con el grupo F. Vamos a ver que estén ya conectadas la compañera Bone, sí, y la compañera Chichande, sí, ya están conectadas. Listo. Bueno, entonces esperemos que cargue un ratito esto para que comiencen con la exposición, por favor, sí. Listo, ahora sí. Por favor, comience Bone Kerlis y haga la presentación del grupo. Comience a exponer, termina usted y de ahí comienza la compañera Chichande, por favor. Listo. Comience, por favor. Bone Kerli. Comience, por favor, la exposición. Kerli, Bone, por favor, comience. Listo. Ya, profesor. Ya, ok, comience, por favor. Ya, buenas tardes con todos. Ya, buenas tardes con todos. Yo soy Ivonne Paredes. Nos tocó el tema. Profesor, por favor, cambia la página. La siguiente, profesor, disculpe. Ya, buenas tardes con todos. Nosotros nos tocó el tema programación estructurada. Dice que la programación estructurada es un paradigma de programación orientada a mejorar la calidad, la claridad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora recurriendo únicamente a sus rutinas y tres estructuras básicas. Secuencias seleccionadas asimismo se considera innecesario y contraproducente el uso de información de transferencia incondicional GOT, que podría conducir al código espagueti, mucho más difícil de seguir y de mantener fuentes de números, errores de programación. Dice que también la programación estructurada surgió en la década de 1960, particularmente del trabajo de Bohm y Jacopini. Y un famoso escritor de 1968, la sesión Goto considerada perjudicada de Edgar Dijkstra. La otra página, por favor, profesor. Orígenes de la programación estructurada. Dice que a finales de los años de 1970 surgió una nueva forma de programar que no solamente permitía desarrollar programas fiables y eficientes, sino que además estos estaban escritos de manera que se facilitaba su comprensión en fase de mejorar posteriores.
También el teorema de programa estructurado propuesto por Boyn-Yap-Kopinin demuestra que todos los programas pueden escribirse utilizando únicamente las tres introducciones que serían secuencia, introducción condicional, interacción con condición inicial, y también que solamente con estas tres estructuras se pueden escribir todos los programas y aplicaciones. Si bien los lenguajes de programación tienen un mayor repertorio de estructura de control, esta puede ser construida mediante las tres básicas citas. Hasta ahí me tocó a mí, ahorita le toca a la compañera Edith. Como podemos ver como podemos apreciar en la figura, el usuario estará en condiciones de diseñar el diagrama secuencial gráfico, basándose en herramientas de edición contempladas para cada elemento interviniente. De modo que al finalizar esta etapa, el resultado será la transcripción gráfica de un proceso secuencial en una presentación estándar normalizada. La siguiente, por favor. En esta vamos a ver la descripción de los símbolos. El cuadrado simboliza una etapa, la etapa inicial Rexe, que se representa con doble línea, líneas de evolución. Unen entre sí las etapas que representan actividades consecutivas, transiciones entre líneas de evolución. Representan las condiciones lógicas necesarias para que finalicen las actividades de una etapa y se inician las etapas intermedientes consecutivas. Divergencias en Y. Son sus procesos simultáneos que se cumplen la condición, ¿no? Y si la etapa inicial está activa, se debe activar todos los caminos simultáneos. Convergencias en Y. Es cuando dos o más caminos en Y convergen en estados. Para que ese estado se active, debe haberse ejecutado completamente dicho camino. Ya, profe. Listo, ok, bueno, gracias al grupo F. Bueno, vamos a continuar con la siguiente exposición. Listo, ¿se prepara por favor el grupo B? Listo, el grupo B, por favor, me ayudan el orden en que van a exponer, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ayúdenme, por El favor. orden de los compañeros es el primero el compañero Sebastián Gley, después sigue el compañero Luis Alberto, después el compañero Apellido, por Aníbal favor, apellido. Olaya Betancur, Olaya Bernaza, Bernaza Aníbal. sí, y Martínez. Ya listo. Martínez
Anaela. Ya, Anaela. Anaela. Listo, Anaela. A ver, déjenme revisar un ratito esto. Ya lo mismo, sí. El problema es con las normas APA. Ya. Listo, bueno, la bibliografía, las referencias están bien. Esta de aquí, por ejemplo. A ver, un poquito para corregir. Esto de aquí ustedes también pueden llevar a normas APA, la bibliografía, ¿sí? Aquí está correctamente, esto de aquí, las normas están bien aplicadas. Así como está aquí, debe de también colocarse lo que son las direcciones, ¿sí? Igual también normas APA. Lo mismo lo que está acá, ¿sí? Listo. Vamos a descargar esto. Listo, y vamos ahora sí a colocarle la diapositiva. Entonces, comienza a poner Glenn Sebastián, luego termina el Sí, aquí estoy. compañero y ahí sigue el siguiente. Por favor, en los trabajos grupales, ya ustedes les he colocado una nomenclatura, ¿sí? Por favor, colocar siempre la nomenclatura tal cual como les indica. Aquí les dice, trabajo grupal, grupo B. Tanto lo que es el archivo de Word como en PowerPoint. Aquí les indica claro cómo deben estar escritos los dos archivos. ¿Sí? Descargo y me aparece solo exposición guión bajo, guión medio. ¿Sí? Entonces, por favor mantener lo que es la nomenclatura tal cual como se les coloca aquí. ¿Sí? Entonces, eso por favor tener muy en cuenta eso de ahí. Listo, vamos por favor con el grupo B, a ver si ya les coloco la diapositiva para que comiencen a exponer. Ok. Listo, comiencen por favor. Ya. Buenas tardes, compañeros, profesores. El tema que vamos a realizar es lenguajes de programación en lenguajes de bajo, medio y alto nivel. Para dar una reseña histórica, el lenguaje de programación se creó en el año de 1842 al 43 por la matemática Ada Lovelace. Su nombre original era Augusta Ada King, condesa de Lovelace. Ella nació en Inglaterra, Londres. ¿Sí? Ella se propuso a traducir las memorias del matemático italiano Luigi Manabrea. Mientras lo hacía, ella creó un lenguaje de programación a mano para calcular la serie de números de Bernoulli con la máquina de Babbage. ¿Sí? Vamos a tener una definición de qué es lenguaje de programación. Se denomina lenguaje de programación al conjunto de reglas, instrucciones y normas necesarias por medio de las cuales el ser humano puede transmitir órdenes a la computadora, redondo y álgaro. Clasificación de instrucciones. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto de instrucciones, las cuales se dividen de las siguientes clasificaciones: instrucciones de entrada y salida, instrucciones de cómputo, instrucciones de control, instrucciones de asignación, instrucciones de formato. ¿Sí? En los 50, los tres primeros lenguajes de programación modernos fueron Fortran en el año de 1955, creado por John Backus. ¿Sí? También tenemos el lenguaje de Lisp en 1958, creado por John McCarthy, y COBOL en 1959, creado por Short Ranger Comatic. Esto fue altamente influenciado por Grace Hopper. ¿Sí? Dice
El desarrollo de las lenguas de programación dio origen en siguientes clasificaciones. Podemos clasificar en lenguaje de alto nivel, de medio nivel y de bajo nivel. ¿Sí? Los tipos de lenguaje de programación, tenemos los que son lenguajes de máquina, lenguajes orientados al procedimiento, lenguajes orientados al objeto, tenemos lenguajes de cuarta generación, lenguajes visuales, lenguajes naturales. ¿Sí? Podemos observar que en 1957 el lenguaje de Fortran ya se dice, el nombre verdadero es Formula Translation. Es un lenguaje de programación, es el lenguaje de programación más antiguo, ya que fue creado por John Backus. ¿Sí? En el 59 COBOL, el Common Business Oriented Language, es detrás de la mayoría de los sistemas de transacciones de negocios, ¿sí? Para lo que son tarjetas de créditos, ATM, modo de transferencias asíncronas, ¿sí? Podemos observar otros lenguajes de programación como BASIC en 1964, que fue creado por estudiantes de Dartmouth College, ¿sí? Un ratito, por favor, Sebastián Ley. Un ratito, por favor. A ver, Sebastián, usted me está hablando de una cosa y yo estoy mostrando otra cosa. Entonces, tanto yo como los compañeros que estamos observando la exposición estamos totalmente perdidos, ¿sí? No sé, es decir, de qué parte está exponiendo, ya que yo estoy siguiendo las diapositivas y no sé de qué me está hablando, ¿sí? Entonces, no sé si usted está exponiendo de algo, una diapositiva que usted tenga aparte, la cual no está en el trabajo grupal que me han enviado. Sí, entonces eso me gustaría que... Ok, es que yo estudié del tema que envié, pero ya puedo hablar en lo que hay en la diapositiva, no hay problema. Lo que pasa es que no sé de qué parte me está hablando. Es decir, lo que pasa es que usted me está hablando una cosa, me dice observamos, pero nadie está observando nada de eso. Entonces, por eso le digo... Perdón, sí. Disculpen, profesor y compañero. Sí, no hay problema. Sí, por eso sí, digo, puedo hablar con... Por eso digo, no sé en qué parte está acá. Es decir, estaba hablando sobre esto y ahí, bueno, me está hablando de otras cosas. No sé, por eso no sé de qué temática me está hablando. Bueno, es que parece que la compañera no ha puesto todo básicamente lo que le he enviado, pero puedo hablar lo más importante que ha puesto la compañera, entonces puedo hablar de eso. ¿Sí? Es que al final me diría, por ejemplo, si ya está en esta diapositiva, bueno, la siguiente, porque no sé en qué parte está, Siri. Por eso le digo. Ya, lenguaje de programación. Dice, en los 50, los 3 primeros lenguajes de programación modernos, cuyos descendentes aún continúan siendo utilizados, son Fortran, ¿sí? En 1955, creado por John Backus, ¿no? Lisp en 1958, creado por John McCarthy, y COBOL en 1959, creado por el Short Ranger Committee, altamente influenciado por Grace Hopper. Siguiente, profesor. Ya, ¿qué es el lenguaje de programación? Se denominan lenguas de programación al conjunto de reglas, instrucciones y normas necesarias por medio de las cuales el ser humano puede transmitir órdenes a la computadora, redondo y a la gara. ¿Sí? Algara, perdón. Siguiente, profesor. Ya, a ver, un ratito. Yo sé que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos diapositivas, sí, nosotros colocamos en diapositivas ciertas cosas, pero ustedes, ya sea de forma individual o grupal, realizan investigación aparte. Entonces, se supone que si ustedes realizan información aparte, no es que van a leer de otro lugar. Si realizan investigación, es porque cuando van a exponer, ustedes ya han preparado eso lo que van a exponer. Entonces, tranquilamente con la diapositiva que se presenta, ¿ya? Ustedes pueden... La diapositiva es solo para que visualicen y se guíen del tema. Lo que yo hablo es para que puedan escuchar y entender de qué trata el tema que yo hablo. Correcto, pero lo que pasa es que me estás leyendo de otro lado. Entonces, te vas totalmente fuera de lo que estamos observando en la diapositiva. Entonces, por eso es justamente lo que le decía. Porque no es lo mismo que uno explique lo que estamos observando
y otra cosa es que se esté leyendo de otro lado, con Así lo es, cual no tiene entiendo, referencia profesor, con lo que se está disculpe. observando. ¿Sí? Es verdad, tiene toda la razón, sí. Listo, bueno, Ya, continúe, por favor. ya. Como decía, los tipos de lenguajes que se puede apreciar en su finalidad, las herramientas son de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. ¿Sí? Siguiente, profesor. Ahí ya continúa el otro compañero. Ya, Hola, ahí ya. sigue el compañero que sí. Gracias. Lenguaje de programación de bajo nivel. Cuando hablamos de este tipo de lenguaje, nos estamos refiriendo a un lenguaje que se enfoca en sus principios de funcionamiento, que están estrechamente vinculados con las instrucciones del hardware y normalmente también dependen del ordenador que utilice ese lenguaje. Es importante tener en cuenta que el lenguaje de bajo nivel, su funcionamiento se debe en gran parte por la participación de un procedimiento de instrucciones precisas, siendo un tipo de lenguaje cuidadoso que se dedica a revisar el más mínimo detalle. El próximo, profe, disculpe. Ejemplos de lenguaje de bajo nivel. El código binario. Seguro que has escuchado hablar más de una ocasión de él. Es el lenguaje más básico que forma parte de todos los sistemas informáticos. Lenguaje máquina. También bastante utilizado, puesto que, como su propio nombre indica, este va a ser el código por el que se va a comunicar instrucciones a la máquina. Lenguaje ensamblado. Es un tipo de lenguaje muy ligado al hardware y además necesita herramientas especiales para convertirlo a otro lenguaje. El próximo, profe. Al siguiente compañero que toca. Lenguaje de programación de medio nivel. Un lenguaje de medio nivel es el tipo de lenguaje que suelen ser clasificados, muchas veces de alto nivel, pero permiten ciertos manejos de bajo nivel. Los lenguajes de medio nivel son lenguajes de programación informática, como el lenguaje C, que se encuentran entre los lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Ejemplo de lenguaje de medio nivel. C es el lenguaje de programación en el cual los programas son producidos de forma rápida y son bastante potentes. Forge es un lenguaje de programación que es fácil de escribir, es decir, un intérprete en relativamente poco código. Ejemplo, el lenguaje C es un lenguaje de medio nivel y una característica distinta que convierte a C en un lenguaje de medio nivel y al Pascal en lenguaje de alto nivel. Es el lenguaje primero, es posible manejar las letras como si fueran números. En Pascal no, y por contrario en Pascal posible concatenar las cadenas de caracteres en el operador de suma y copiarlas con la asignación. En C, es el usuario el responsable de llamar a las funciones correspondientes. Una de las características más peculiares del lenguaje de programación C es el uso de apuntadores, los cuales son muy útiles en las implementaciones del algoritmo, como listas ligadas, tabla hash y algoritmo de búsqueda y ordenamiento para que otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo, les sucede ser un poco más complicado de implementar. Continúo yo. Bueno, buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar de lenguaje de programación de alto nivel. Como vemos, dice que el lenguaje de programación de nivel es aquel que se aproxima más al lenguaje natural humano que al lenguaje binario de las computadoras, el que se conoce como de bajo nivel.
también aportando a lo que es el lenguaje de programación de alto nivel, que tiene como función principal que radica en que a partir de su desarrollo existe la posibilidad de que se pueda utilizar el mismo programa en diferentes máquinas. O sea, es decir, que independiente de un hardware determinado. Su única condición es que la PC tenga un programa conocido como traductor o compilador, que lo traduce al lenguaje específico de cada máquina. También hablando más de programación de alto nivel, se dice que al utilizar palabras del lenguaje humano, como por ejemplo el inglés, es más práctico y fácil de manipular por el programador, de manera que nos corre tantos riesgos de equivocarnos. Es más factible de caer en el error con el binario. De esta manera, el programador puede concentrarse más en el programa en sí que en el lenguaje. Y por otra parte, se reducen los tiempos de creación del programa, incluso en caso de que tenga que hacer modificaciones, y son mucho más fáciles de hacer. En este tipo de lenguaje de tercera generación, o sea, de alto nivel, tenemos varios tipos, como por ejemplo, tenemos, como vemos, el Fortran, el C++, COBOL, Pascal, Algol, etc. Voy a hablarle de cada uno de ellos. Tenemos que el Fortran es un lenguaje de programación, de alto nivel de propósito general. Está especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. Hablando más del Fortran, es uno de los lenguajes más populares en el área de la computación, de alto rendimiento, y es el lenguaje usado para programas que evalúan el desempeño y el ranking de los supercomputadores más rápidos del mundo. El Fortran abarca un linaje de versiones, cada una de las cuales evolucionó para añadir extensiones al lenguaje, mientras que usualmente retenía compatibilidad con las versiones previas. Tenemos el C++, como vemos ahí en la presentación, tenemos como un logo del C++. El C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel que ayuda a la programación, a escribir programas rápidos y portátiles. C++ proporciona soporte de la biblioteca, enriqueciendo en forma de biblioteca de plantillas estándar. También tenemos el Pascal. Pascal es un lenguaje de programación creado por el profesor suizo Nicolás Wirth entre los años 1968 y 1969. Su objeto era que era un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. También tenemos el BASIC. El BASIC es un tipo de lenguaje de programación que, a pesar de que no se usa continuamente para los programas complicados, BASIC es uno de los favoritos entre muchos novatos y programadores profesionales. Por último, también tenemos el Algol. Algo fue desarrollado en los años 1950 por un comité internacional que pudo crear un lenguaje de programación independiente de la máquina. Este no tuvo mucho éxito, pero es muy importante en la historia de la informática, ya que tuvo una gran influencia en las mayorías de los lenguajes de programación posteriores. Fue el primer lenguaje que introdujo el concepto de variables locales a un bloque de código. También fue el primer lenguaje escrito con la notación BNF. Hay 3 estándares principales del lenguaje. Está el ALGOL 58, ALGOL 60 y ALGOL 68. Muchísimas gracias. Listo, ok, muchísimas gracias al grupo B. Bueno, algo que corregir un poco del grupo B es, por ejemplo, en la parte de los lenguajes de alto nivel. ¿Qué pasa? Bueno, están bien algunos, porque algunos sí son considerados de alto nivel, como por ejemplo el C++, ya que se trabaja, como le decía la compañera, en lo que es la programación orientada a objetos. Pero más se lo coloca a C++ como un tipo de lenguaje medio alto, pero más medio que alto, ¿sí? Ya que los lenguajes de alto nivel, como lo indicaban en la diapositiva anterior, en esta de aquí,
¿sí? Tenemos la división. Bueno, ya el resto de grupos quedamos ya para la siguiente semana, ya no nos alcanzó el tiempo. Tenemos que los lenguajes de máquina, como su nombre le indicaba, fue la primera parte de lenguajes que se utilizó justamente como lo ven aquí, la parte ensamblador, que era, lo que hacía era interpretar lo que es el código binario para traducir el computador y así poder trabajar. Luego venimos con, eso es lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Luego vienen los lenguajes de medio nivel, que son los que ya nos permiten interactuar ya más, en donde ya podemos realizar programas utilizando ya el computador, ¿sí? Ahí en cambio ya en lenguajes de medio nivel ya se utilizan lo que son los IDE, ¿sí? Que se encargan de compilar, depurar y ejecutar ya un programa. Y los lenguajes de alto nivel vienen a ser lo que ya se acerca o lo que ya se obtiene por medio de la interfaz gráfica, ya resultados, es decir, claro, nosotros también obtenemos resultados al programar, ¿no? Sino que utilizamos programas ya, como su nombre indica, más de alto nivel, como es el MATLAB, como es R y como es el SILAB, ¿sí? Entonces, es un poquito corrigiendo un poco a lo que es del grupo B, ¿sí? No sé si ustedes revisaron un poquito lo que les había colocado los temas. Si gustan los temas, está ahí esta pequeña división, ¿no? Por ejemplo, este grupo C. En el grupo C está la parte que les toca al grupo C. El grupo D estaba sobre, déjenme ver. No les he colocado los temas aquí. No, solamente les he puesto las notas. Aquí está. Sí, el grupo, voy a regresar. Estaba viendo la parte de los temas. A ver, el grupo, bueno, el grupo P, que eran los lenguajes de bajo, medio y alto nivel. Y venía el grupo C. El grupo C justamente habla sobre el lenguaje de programación de medio nivel, que ahí está justamente C, C#, ¿sí? Que se lo toma como grupo de medio nivel. Luego están los de alto nivel, que son los que son más encargados del entorno gráfico, ¿sí? Como el LabVIEW, ExitLab y MATLAB, ¿sí? Y bueno, ya el grupo D, que se encarga ya en cambio ya de la parte de la configuración o del trabajo de desarrollo web, ¿sí? Listo, bueno, vamos a terminar. Bueno, ya también falta solo un minuto para terminar la hora, ¿sí? Entonces nos vamos a desconectar y nos vemos la siguiente semana para que expongan los 3 últimos grupos. Terminan de poner los 3 últimos grupos, hago un refuerzo y de aquí voy a tomar una pequeña prueba, ¿sí? De todo lo que se ha expuesto, ¿sí? Entonces, por favor, siempre estar pendiente de la exposición de los compañeros y después que yo realice el refuerzo de los temas de cada uno de ellos, ¿sí? Eso sería todo. No me alargo más porque ya hoy día es el día que tengo clases 5 horas seguidas, ¿sí? Ahorita me toca cerrar con ustedes y comienzo la siguiente clase, ¿sí? Entonces, nos vemos en la siguiente clase, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Pasen bien. Ok, profe, pase bien. Gracias. Gracias a ustedes, pasen bien. Ok. Bueno.